El Señor mandó las plagas a Israel, mandó 10 plagas. Y porque el faraón no entendía y no quería dar el brazo a torcer. Y de esas 10 plagas, las dos primeras tocaron al pueblo de Israel, pero después las otras 8 ya no. Y entonces yo decía, Padre, ¿por qué esta pandemia nos toca por igual a tus hijos que a los que no lo son? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Y empezamos a orar y oramos en las mañanas y yo siempre con la misma frase. Padre, que seamos como los hijos de Isacar, entendidos en los tiempos. Por favor, te lo pido, entendidos en los tiempos. Entonces hoy vengo a compartir esta palabra que nace en Isacar, uno de los hijos de Jacob, y ellos fueron llamados entendidos en los tiempos. Amén. Vamos a Primera de Crónicas. (12:32). Y dice así: de los hijos de Isacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Habían formado el gran ejército del rey David. Estaban todos los hijos de Jacob. Y de los hijos de Isacar, solo 200 jefes preparados. Y dice acá, 200 principales, entendidos en los tiempos, y que sabían lo que Israel tenía que hacer, y cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Qué tremendo, qué tremenda palabra. Yo anhelo en mi corazón poder llegar a ser como los hijos de Isacar, poder llegar a tener ese entendimiento de los tiempos. El rey David se rodeó de miles de hombres de guerra porque era necesario para un momento de guerra, pero dentro de esa gran multitud estaban estos 200 de Isacar, que eran los entendidos en el tiempo. ¿Y qué es entendidos en el tiempo? Yo empecé a buscar. En el Antiguo Testamento tenemos 38 veces la palabra entendidos, que viene de avanti, gevanti se debe pronunciar seguramente en hebreo, que significa tener discernimiento, conocer el significado de las cosas, saber ver las oportunidades para actuar, que es ser sabio, ser estudioso, ser competente, ser conocedor. ¿Quién quiere ser como los hijos de Isacar? Todos, ¿no? Todos. Qué buen momento sería este para ser como los hijos de Isacar. David necesitaba para su ejército esos hombres que conocían muy bien la Torá. ¿Por qué eran sabios? Porque conocían bien la Torá. ¿Qué es la Torá? El Antiguo Testamento, los libros de Moisés. Conocían bien la palabra. David necesitaba, como nosotros hoy necesitamos, esos hombres de Isacar. Ellos asistían a David de una manera muy efectiva porque recibían consejo de lo alto. ¿De dónde? Del cielo, de Dios. La Biblia también nos dice que ellos sabían lo que Israel debía hacer en cada situación. ¿Y de dónde venía tanta sabiduría? ¿De dónde más? De Dios. De Dios. En estos tiempos tan difíciles, el Señor está demandando que se levanten hijos de Isacar. Que se levanten. ¿Dónde están esos hijos de Isacar? ¿Dónde están? Entendidos en los tiempos, no con entendimiento humano, ni político, ni mundano, ni natural, con entendimiento sobrenatural, con discernimiento bíblico, discernimiento espiritual, sabiduría verdadera. Esto pasó con el pueblo de Israel. Quiero decir, no pasó con el pueblo de Israel. ¿Qué pasó con esta gente? Por eso, cuando Miguel habló del desierto, yo digo, qué justo lo que yo quiero hablar. ¿Ellos qué les pasó? No estaban vagando por el desierto, iban por el desierto rumbo a la tierra prometida. Habían salido de la esclavitud y caminaban por un desierto. Como dijo Miguel, el desierto no es la muerte.
El desierto no es el fin, el desierto no es malo, el desierto es un aprendizaje. Es un aprendizaje. Ellos no entendieron las enseñanzas del desierto, no entendieron la magnificencia y el poder de lo alto, los milagros de Jehová. Dios les llamó la atención muchísimas veces, pero ellos estaban ciegos. ¿Qué hacían? Murmuraban, criticaban, pero mirá, Moisés, nos viniste a sacar de Egipto para que estemos en el desierto. Para eso nos hubiéramos quedado en Egipto. ¡Qué necedad, por favor! Se rompieron cadenas de esclavitud, iban caminando por el desierto, lo tenían a Jehová con un manto de protección con ellos y se quejaban, murmuraban, se quejaban. ¿Resulta familiar? Poquito, ¿no? Como somos nosotros muchas veces. ¿Qué más? No entendieron que el desierto es un tiempo de preparación, un proceso de enseñanza. ¿Qué más? Eran idólatras, se iban detrás de ídolos. Un becerro de oro, vaya a saber cuántas otras cosas. Hoy no hay más becerros de oro, pero hay muchos ídolos que nos confunden. Muchas veces nos amargamos porque no tenemos dinero, porque no tenemos esa casa que soñábamos, ese trabajo que yo aspiraba, más ahora en pandemia, me cortó todo esta pandemia, me cortó todo. ¿A dónde estoy mirando? ¿A quién estoy idolatrando? ¿Cuál es mi ídolo? ¿Cuál es? Mataban los profetas, no recibieron al Mesías. Qué tremendo, ¿no? Leamos Nehemías 9:17. Ahí vamos a ver cómo era Dios mientras ellos iban por el desierto. Si estaban solos, abandonados, o qué pasaba. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas, dice Nehemías, de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira, grande en misericordia, porque no los abandonaste. Ese es nuestro Dios. En el 18 dice, además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron, este es tu Dios que te hizo subir de Egipto, cometieron grandes abominaciones. Y en el 19 dice, y tú con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Hermano, hermana, ese Dios sigue vivo y real. Jehová de los ejércitos es su nombre. Y si estás en el desierto, Él no te abandonó. La columna de nube no se apartó de ellos de día para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego para alumbrarles el camino por el cual debían ir. Y enviaste tu buen espíritu para enseñarles, y no retiraste tu maná de su boca, y agua les diste para su sed. Los sustentaste 40 años en el desierto, de ninguna cosa tuvieron necesidad. Los vestidos no se envejecieron y se hincharon sus pies. Gloria a Dios. ¿Y ellos qué hacían? Murmuraban, se quejaban, mataban a los profetas, no reconocieron al Mesías. ¿Por qué seremos así los seres humanos? No creo que sea muy diferente hoy. ¿Cuántos de nosotros no recibimos al Mesías? Sí, voy a la iglesia, recibí a Cristo, pero el Mesías, Salvador de mi vida, el que me transforma 100% y que me hace cambiar mi carácter, mi manera de ver la vida, ¿ese vive en mi corazón realmente? Yo muchas veces me lo pregunto, Yo muchas veces me pregunto. En cambio, estos hijos de Isaacar sí entendían. Ellos captaban la onda de Dios. Ellos discernían en su espíritu qué es lo bueno y qué es lo malo. Cuándo callar, cuándo hablar, cuándo accionar y cuándo esperar. ¡Qué tremendos! ¡Qué gente tremenda! Hoy como iglesia deberíamos anhelar ser como los hijos de Isaacar. Bueno, ustedes se preguntarán quién era Isaacar. Bueno, yo les cuento. Era uno de los hijos de Jacob, que él había tenido con Lea,
¿Se acuerdan que él se casó con Lea, que no era lo que él quería? Trabajó 7 años para casarse con Raquel y resulta que el suegro lo hizo casar con Lea. Así que con mucha bronca se casó con Lea, pero el Señor a Lea la bendijo con muchos hijos. En cambio Raquel, el Señor le había cerrado la matriz. Ella no podía tener hijos. Y uno de esos hijos, creo que era el número 6 o 7, no me acuerdo bien, era Isacar. ¿Y saben una cosa? Yo estaba leyendo en la Biblia que dice que Raquel pensaba que las andrógoras, ¿no?, que son unas frutas que hay en Israel y que podían ayudarla en su fertilidad. Y quería que Lea le dé esas frutas a cambio de una noche con Jacob. Dice, bueno, toma, hoy me toca a mí, pero vos andá y dame las andrógaras. Resulta que en esa noche, el Señor abre la matriz de Lea y es engendrado Isacar, el entendido en los tiempos. ¿Se dan cuenta cómo obra el Padre? Qué cosa tremenda. Porque ¿qué tenía Lea? No tenía el amor de su esposo, pero ella en cada embarazo, en cada hijo, ella le hablaba con Elohim, con Jehová, con Jehová, y le entregaba a sus hijos, consagraba a sus hijos. Qué tremenda mujer Lea. Y pensar que nosotros la queremos más a Raquel, porque pobre Raquel no tenía hijos, era tan bonita, era tan linda, y Jacob que trabajó tantos años por ella. Pobre Lea, ¿no? Una mujer de Dios, ojo con Lea, una tremenda mujer de Dios que dio luz a Isacar. Y otra cosa que les quiero contar de Isacar, cuando viene Jacob y bendice a sus 12 hijos, que de ahí vinieron las 12 tribus de Israel, él le dice a Isacar lo siguiente, Génesis 49. $49:15. A ver. Y vio, 49:14. Le dice su papá, Isacar, asno fuerte, que te recuestas entre los apriscos. La verdad que a mí viene y me dice asno, no me va a gustar. La verdad, no sé a ustedes, pero... Entonces me puse a investigar y la verdad que estábamos muy equivocados lo que pensábamos del burro, ¿eh? Nosotros le decimos burro a ese que no entiende, sumamente equivocados. Dice que es uno de los animales más inteligentes que hay, que en Israel se lo usa muchísimo y en la época de Abraham lo usaba muchísimo al asno. El asno era un animal de carga, era un animal importante, humilde, inteligente. Dice que mucho más útil que los caballos en aquel lugar y en aquel tiempo. Por eso cuando él le dice asno fuerte, no lo está subestimando, todo lo contrario. Le está diciendo algo muy importante, animal servicial, animal inteligente, animal humilde, animal de carga, entre 2 apriscos. Apriscos eran los lugares a donde se refugiaban los animales y que a veces tenían paredes, a veces tenían cercos, y que eso era usado cuando en la noche o cuando había tormenta, tempestad. Entonces este era un asno fuerte entre 2 apriscos. Un tipo servicial, humilde, inteligente, fuerte, ahí al servicio de todo lo que se necesite, apoyado en 2 columnas fuertes. Acá estoy yo. Imagínense que cuando entró Jesús, entró en un asno entró a la ciudad de Jerusalén. Y en varias partes de la Biblia, no sé si se acuerdan, hay un asna que habló. El asno es un animal muy importante. Por eso dice que en el oriente se lo usa muchísimo porque es más noble que el caballo en la zona oriente. Y aprisco, lo que les dije recién, un lugar protegido y generalmente cercado. Yo anoto porque por ahí me pongo nerviosa, me olvido. Fiel, inteligente, servicial, humilde y que sabía dónde protegerse y resguardarse. Ese era un asno, ese era Isacar. Su padre lo bendijo con su palabra. Y ellos eran los que tenían sobre sí, sobre sus hombros, la Torá. Ellos estudiaban de una manera tremenda la Torá y por eso tenían tanto conocimiento, tanto discernimiento espiritual y podían ayudar a todos sus hermanos.
Por eso es tan importante que si hoy queremos ser como los hijos de Isaacar, tenemos a dónde recurrir. Hoy no tenemos solamente la Torá, hoy tenemos la preciosa Biblia con todos los evangelios del Antiguo y del Nuevo Testamento, y lo más hermoso que somos libres de leerla cuando querramos, nadie nos impide, nadie nos impide. También yo he entendido por parte de Dios que si pasó esto, si está pasando, es porque como iglesia estamos fallando en algo. Por eso es que quiero que seamos como los hijos de Isaacar, entendidos en los tiempos. Yo siento de parte de Dios que en algo estamos fallando como iglesia. Acá el problema no es la gente que no conoce a Dios, el problema somos nosotros. Acá el problema somos nosotros. ¿Somos verdaderamente entendidos en los tiempos? ¿Sabemos lo que está en la agenda del Padre para el mundo, para la iglesia? ¿Sabemos? ¿Conocemos las profecías escritas? ¿Sabemos lo que se viene por delante y lo que debemos hacer? ¿Sabemos cómo debemos prepararnos? ¿Somos los hijos de Isaacar del 2021? No lo sé. Es una pregunta que me hago a mí también. No lo sé. Pero en algo estamos fallando como iglesia. Si no, el Señor hubiera retirado la plaga de la iglesia. Él no la retiró. Él no está haciendo diferencia. Y esto es muy grave, porque la iglesia es lo que Él ha levantado y ha dejado en la tierra para que sea el representante de Cristo aquí en la tierra. La iglesia es la novia del Cordero. El Cordero cuando vuelva, que es Cristo en su segunda venida, va a venir a llevar a su iglesia, que es su novia, que es su amada. Esa iglesia que tiene que ser luz, que tiene que ser sal, que tiene que ser todo lo opuesto a lo que el mundo es. ¿Estamos siendo? Es la pregunta. Vamos a Primera de Reyes 18:44. Vamos a hablar de Elías. ¿Saben que Elías no era judío? Elías era un gentil, un pagano, como nosotros, que ninguno somos judíos. Sin embargo, dice que oraba tanto Elías, tan fervientemente, que el Señor lo levantó de esta manera. Ya saben el final de Elías, ¿no? Ya saben que Elías fue arrebatado en un torbellino, no murió. ¿Quién no quiere ser arrebatado en un torbellino y no morir? A mí me encantaría. Primera de Reyes 18. ¿Lo tenés, Andrés? 18:44. Dice que Elías oraba por lluvia. Había habido una gran sequía, ¿se acuerdan de esa historia? Y él oraba por lluvia y oraba fervientemente. Seguramente yo me lo imagino a Elías tirado en el piso, orando fervientemente. Entonces lo manda a su criado y le dice, anda a ver. No hay nada, Elías, ni una nubecita. Anda de nuevo. Y seguía orando Elías tirado en el piso. Señor, por favor, que venga la lluvia, que se abran los cielos, que se termine esta sequía. Anda a ver. Nada, Elías, así, 7 veces. En la séptima dice, hay una nubecita del tamaño de la palma de una mano. Y él dijo, grande lluvia se avecina. Ese es el resumen de Primera de Reyes. Grande lluvia se avecina. Él oró fervientemente, pero lo más importante, creyó en semejante pequeña señal. Ojalá seamos así, una pequeña nubecita y decir una gran lluvia se avecina. Que no sea el tamaño de las señales lo que nos haga dudar, que realmente sea la fe en el Todopoderoso lo que nos haga decir, gran lluvia se avecina. Dice que Elías era un hombre sujeto a pasiones, pero oraba tanto, con tanta fuerza, que el Señor lo usó de manera tremenda. ¿Se acuerdan cuando mató todos esos profetas?
tremendo hombre Elías y fue arrebatado en un torbellino, eso es lo más lindo. Por eso dicen que antes de la venida de Cristo va a volver Elías. Yo lo quisiera ver, me encantaría verlo Elías. Y me encantaría sentarme a los pies del Mesías en ese milenio maravilloso que está escrito en esta palabra, que eso sea lo que nos mueva a vivir una vida diferente, que eso sea esa esperanza de la segunda venida del Mesías, que va a venir a enseñarnos, que va a venir a ministrarnos, que va a venir a llevar a su iglesia, pero con amor, no con esa idea equivocada, que hasta las películas, que viene el fin, que es el fin del mundo, que es una catástrofe. No, la venida del Mesías es la que todo hijo de Dios tiene que esperar con ansias. Mateo 16. También Jesús habló de los tiempos. Jesús era una persona que la tenía muy clara, acuérdense. Él decía, cuando la madre quiso que convirtiera esa agua en vino en esas bodas, y le dice, ¿pero qué estás haciendo, mujer? Mi tiempo todavía no ha llegado. Y así estaba siempre hablando, no es mi tiempo, todavía no llegó mi tiempo. Él era tan respetuoso de los tiempos. Qué importante que es conocedor de los tiempos, que seamos conocedores de los tiempos. Por eso en Eclesiastés, no la voy a leer ahora, pero hay unos versículos preciosos donde habla del tiempo, el tiempo para llorar, el tiempo para reír, el tiempo para vivir, el tiempo para morir, el tiempo para abrazar, el tiempo para no abrazar. Hay un tiempo, por eso es tan importante ser conocedores en los tiempos. Y Jesús decía en Mateo 16, del 1 al 3. Mateo 16:1 dice, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle a Jesús y le pidieron que le mostraran la señal del cielo. A ver, Jesús, a ver, mostrarnos las señales del cielo, y ya me los imagino. Mas él, respondiendo, les dijo, cuando anochece, decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana dicen, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis ver. Eso le decía a los fariseos, a los saduceos, porque no lo reconocían como el Hijo de Dios. Tenían todo, desde Génesis, Apocalipsis, la Biblia habla del Mesías que va a venir. Ellos no lo entendieron. Por eso le dice hipócritas, ¿saben cuándo va a llover? ¿Cuándo va a ser frío? ¿Cuándo va a ser calor? Pero no entienden las verdaderas señales de los tiempos. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, dice Jesús. Enojado estaba, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál es la señal del profeta Jonás? 3 días y 3 noches en el vientre del pez. Los 3 días y las 3 noches que estuvo Jesús en los infiernos y después subió majestuosamente y en victoria y resucitó para la gloria de su santo y precioso nombre. Esa era la señal, porque solamente eso hizo él. Jonás hizo solo eso y fue un gran profeta, hizo solo eso. Yo me lo imagino a Jonás diciendo, bueno, el Señor dijo que si ustedes no se arrepienten, se van a morir todos, los 140.000, un poquito más que Rafaela, que el otro día leí que son 125, 130.000. O sea, como una ciudad de Rafaela. Se van a morir todos si no se arrepienten, Y enojado, porque aparte él no quería, por eso el Señor lo llevó al gran pez. Se van a morir todos. Lo que menos se imaginó es que se arrepintieron los 140.000 y el Señor les perdonó. O sea que si 140.000 que se arrepienten, el Señor perdona, ¿qué voy a creer toda esta congregación maravillosa? Los que están y los que no están, si nos arrepentimos, si nos volvemos de nuestros malos caminos, si empezamos a pedir al Señor que entendamos las señales de los tiempos, ¿qué voy a creer? Que no ocurran milagros grandes y maravillosos. ¿Lo creen?
Estamos viviendo pandemia, ya lo sabemos, no es una noticia. Estamos viviendo crisis económicas, estamos viviendo miedos, momentos de enfermedades, de muertes, pero no es nuestro problema, por llamarlo de alguna manera. Bueno, Silvia, estás loca, que no va a ser tu problema si vos estás acá en el mundo. Sí, ya lo sé. Pero Jesús dijo muy clarito, están en el mundo, pero no pertenecen a este mundo. Y le dijo, Padre, cuidalos del mal, libralos de todo mal, porque viven en este mundo, pero no pertenecen a este mundo. ¿Qué quiere decir? Que todavía no estamos en casa. No estamos en casa, pero sí estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Sí estamos ahí. ¿Y qué pasa si me muero? Me muero y voy antes, y después te espero allá. Y cuando el Señor venga en ese arrebatamiento, yo voy a despertar, porque dice que los muertos se van a despertar. Entonces me muero o sigo viviendo lo mismo, estoy sentada con Cristo en los lugares celestiales. Y esa es la verdad del cristiano. Por eso es tan importante que podamos conocer la agenda del Padre, saber cuál es su plan, cuál es su propósito. Cada uno de nosotros aquí en este lugar tenemos un plan y un propósito eterno, precioso, maravilloso, único para nuestra vida. ¿Y qué ha hecho el Señor? Nos ha dotado de dones, de talentos, de capacidades para que podamos cumplir ese plan. ¿Lo estaremos cumpliendo? Esa es la pregunta. Lo estaremos cumpliendo, pero también que no me apure. Yo sé, bueno, el Señor me va a dar tal cosa, pero tampoco me puedo apurar porque tengo que conocer los tiempos. Y si no, pregúntenle a Abraham. ¿Qué le pasó a Abraham cuando vino Jehová y le dijo que le va a dar descendencia, que le va a dar un hijo? Le parecía que se estaba demorando mucho la cosa y tuvo un hijo con la esclava. De ahí nació Ismael, que es la raza de los árabes, que viven en permanente guerra con el pueblo de Israel. A veces los errores tienen una consecuencia tremenda. Por eso es tan importante que conozcamos los verdaderos tiempos para cada cosa. Amén. Cada uno de nosotros tiene ese plan de Dios. Cada uno de nosotros está equipado para cumplir ese propósito. Pero tenemos que permanecer firmes. Firmes en la pista, anoté yo acá. Firmes. ¿Cómo lo lograremos? Pasando tiempo con el Maestro. Pasando tiempo con Él. Como sea, arrodillado a los pies del Maestro. Arrodillados a los pies del Mesías, que es lo que vamos a hacer cuando Él venga en su segunda venida, pero lo podemos ir haciendo ahora, leer su palabra, estudiarla, meditarla, oír la voz del Espíritu Santo, buscarlo al Padre en intimidad. Ya sé que estamos viviendo tiempo de angustia, de ansiedad, de miedo, de mucho miedo. Eso nos trae desánimo, nos trae inseguridad. Yo ya lo sé. Pero ¿sabes una cosa? Esos sentimientos no son la voluntad de Dios.
cruz te encontré, no puedo evitar llorar a tus pies.